Queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que van a estar viendo este sermón y van a estar compartiendo con nosotros, especialmente a nuestros hermanos que son parte de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Un saludo cariñoso para ellos de parte de mi familia. Y bueno, esperamos que hoy día, una vez más, ser asistidos por el Espíritu Santo para poder estar ministrando su palabra. Hoy vamos a continuar con el sermón que estuvimos compartiendo el día domingo pasado, hablando acerca de la diferencia entre el piadoso y el impío. Y es lo que hoy día también vamos a seguir compartiendo. Así que les voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro de los Salmos que estuvimos compartiendo. Y luego voy a volver a leer este salmo. Y hoy día nos vamos a basarnos entre la diferencia de lo que es el tamo y el árbol. Hablando de este salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que les voy a invitar a orar por un momento. Padre, queremos darte gracias por el amor y la misericordia que ha sido, Señor, derramado sobre nuestros corazones. Gracias por este tiempo, Señor, en que nos vas a permitir poder hablar de tu palabra. Y oro, Señor, para que seamos asistidos por tu Espíritu, para poder, Señor amado de la gloria, entender una vez más y comprender, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que cada hermano y hermana que van a ser parte de esta predicación, una vez más, Señor, sean bendecidos, Señor amado, de una forma especial. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Bien, como hablamos el domingo pasado, estuvimos compartiendo, así un poquito para que podamos entrar al tema, y para los hermanos que van a ver quizás por primera vez esta predicación, la diferencia entre el piadoso y el impío, entre el creyente y el que no es creyente. El libro de los Salmos, así a modo de introducción, nos enseña la doctrina correcta, cómo vivir la vida feliz. Por eso que este salmo comienza con la palabra bienaventurados, felices, dichosos, es como comienza este salmo. Entonces, esa es la doctrina que nos enseña este salmo. Ahora, yo decía el domingo pasado que la búsqueda de la felicidad es algo que el hombre ha buscado en todo tiempo. De hecho, hasta el día de hoy, esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el hombre verdaderamente no quiere ser desdichado, no quiere ser infeliz. De hecho, todo el mundo busca gozo, regocijo, felicidad. Y la situación, como dije, no ha cambiado. Siempre es la misma. El hombre va en busca de la felicidad. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre no quiere sufrir, no quiere padecer. El hombre no quiere tener pruebas, no quiere tener dificultades, no quiere sufrir enfermedades. Entonces, es por eso que el hombre siempre ha buscado la felicidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué esas personas no experimentan, el hombre sin Cristo, el impío, esta bienaventuranza que, como yo explicaba el domingo pasado, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Como lo explicaba el domingo pasado, ciertamente también nos muestra a Cristo, que es el único que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Nos muestra también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué las personas no experimentan esta bienaventuranza? ¿Por qué? Porque el hombre desconoce profundamente cómo es Él. Eso es porque el hombre no encuentra la bienaventuranza. El hombre se desconoce, no puede darse cuenta muchas veces, o no se da cuenta de la necesidad espiritual que tiene en su vida. De hecho, nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos y creemos ser de esta o cual manera, pero muchas veces es importante
poder preguntarle a los demás o saber la opinión que ellos tienen de mí, porque es diferente lo que yo pienso de mí y lo que los demás piensan de mí. Y verdaderamente el hombre no se ha dado cuenta de la necesidad espiritual que él tiene en su vida. Entonces, no tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos impedidos por el pecado. Ahora, siempre culpamos a los demás por nuestras tragedias y no reconocemos que es solo culpa de nosotros, es lo que muchas veces no logramos entender, que es nuestro pecado, que es nuestra maldad. Y el Señor a través de esta palabra nos va a hablar una vez más, como lo dije el domingo pasado, de una forma directa y de una forma individual, directa e individual. Entonces, quiero que entremos de lleno al sermón de hoy. Estaba haciendo un poquito lo que era, yo decía el domingo pasado, que la verdadera felicidad se halla, como lo dice también este salmo, que ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero también dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese es el verdadero creyente. Hoy día quiero seguir en este tema, porque la diferencia entre el piadoso y el impío es la misma diferencia que hay entre el tamo y un árbol. Cuando nosotros vemos un árbol en una ribera, entonces, del río, y luego miramos un montón de tamo, uno puede darse cuenta de la diferencia. Y el tamo es como dice el texto, ya voy a explicar claramente lo que es el tamo, pero el tamo es como dice el texto, consejo de malo, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Ahora, si nosotros entendiéramos el problema que tiene el hombre en cuanto a la paz y la felicidad, debiéramos preguntarnos, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es tu vida? ¿Eres un árbol? Es una pregunta para reflexionar. ¿O eres un montón de tamo? ¿Por qué? Porque no puedes ser las dos cosas. No puedes ser árbol y al mismo tiempo ser tamo. El texto bíblico dice que el hombre piadoso es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero luego dice, no así los malos son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, como dije, el problema es que las personas desconocen la verdad acerca de sí misma, desconocen la verdad acerca del cristianismo y no comprenden la profunda, y quiero ser claro en esto, la radical o la profunda y radical diferencia que hay entre lo que es el árbol, ser árbol o ser un piadoso, y ser un impío. Y es lo que quiero que nosotros podamos darnos cuenta hoy, cuando nosotros vemos hoy a muchos creyentes que parecen más tamo que árbol, y ya lo voy a explicar. Cuando tú comparas a un pseudo creyente del tiempo de hoy y lo comparas con una persona que no es creyente, y tú examinas su vida, tú te vas a dar cuenta que de lunes a sábado son las mismas personas o se comportan de la misma manera. Solo cambia el día domingo cuando uno de ellos, que es el que resulta ser creyente, entre comillas, asiste a una iglesia. O sea, en otras palabras, no hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. Pero cuando yo voy a la Biblia, y lo vamos a notar hoy día al dar las características de lo que es el tamo y de lo que es el árbol, cuando yo voy a la Escritura, entonces me doy cuenta que hay una profunda diferencia entre lo que es un árbol y lo que es el tamo. Y esa debiera ser la diferencia profunda y radical que debiera haber entre un cristiano, un piadoso, y entre un impío. Entonces, quiero ser claro, aquí no vamos a hablar hoy día y no hay una diferencia en este salmo entre dos árboles. O sea, aquí no vamos a hablar de un nogal o un alerce. No, aquí no se está comparando esto. Y el salmista compara a un montón de tamo y a un árbol. Y él quiere mostrarnos, vuelvo a decir, la profunda y radical diferencia
que hay entre el árbol y el tamo. Es como la noche y el día. No tienen nada común entre ellos. Por eso quiero decir, para ya entrar a poder definir lo que es el tamo y luego el árbol, que si tu vida no es más que un tamo, jamás serás feliz. Y quiero decir que serás desdichado toda la eternidad. Entonces, primero, ¿qué es el tamo? El primer punto no es nada más que cáscara. Y eso es el impío. El impío es como un tamo o como un montón de tamo, un vestigio de ruinas, un resto, un despojo. Ahora, ¿qué es el tamo? Para que lo podamos entender. Cuando se extrae el grano, que es el núcleo, alrededor tiene una cobertura. Y esa cobertura, que es cáscara, es el tamo. O sea, en el proceso del trillado, del tamizado, se extrae el grano con su alimento y ahí está la vida. Y lo que queda, el desecho, es el tamo. Ahora, ¿qué nos está diciendo David? Que el impío no es más que cáscara. Que el impío no es nada más que lo que sobra. Cuando ha desaparecido toda la vida total después del tamizado, del trillado, entonces queda la cáscara. Y eso es el tamo, para que podamos entender. Y esa es la verdad del hombre pecador. Es por eso que el hombre no es feliz y no es bienaventurado, como lo dice este salmo. ¿Por qué? Porque no es nada más que cáscara. Y esa es la respuesta de que el hombre ha caído, que es un alma perdida, que su alma está perdida, que está muerto, como lo dice el texto de Efesios, en sus delitos y pecados. No es más que cáscara. Por eso Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el primer aspecto. Entonces, el tamo no es más que cáscara. Después de que se quita el núcleo del grano, entonces lo que queda es el tamo. Primero, entonces, el tamo no es más que cáscara. Segundo, un segundo aspecto del tamo, y escúchalo bien, es que no tiene forma. No tiene una forma en absoluto. Es simplemente un montón de pelusa, de cáscara. Y ahí está apilado en un montón. Eso es el tamo. Pero tú lo miras después de 5 minutos, después de estar apilado, y entonces tiene otro aspecto, tiene otra forma. El viento lo hará cambiar de lugar. Y escucha bien esto. Y así es el impío. El salmista dice que el hombre y la mujer es pecadora, que han caído y que han perdido su naturaleza. Es difícil de definirlo. Es como el tamo. Ahora está aquí y luego está allá. El viento lo lleva de un lado a otro. Y así es el hombre impío. Así es el hombre sin Cristo. Nunca saben lo que verdaderamente hará. No saben lo que creen. ¿Por qué? Porque su vida carece de forma. El segundo aspecto de lo que estoy hablando es que el tamo no tiene forma. O sea, en otras palabras, tú no puedes definir a una persona impía. No puedes definir a una persona que no tiene a Cristo. Mira, si miramos por un momento el árbol, no voy a entrar al tiro a dar las características, pero si lo miramos, es la diferencia del hombre piadoso es que lo principal de un árbol es que tiene forma. Cuando lo comparamos con el hombre piadoso, tiene tronco, tiene rama. Hay una tremenda diferencia. No hay nada más hermoso que un árbol. Y un piadoso se puede definir. Esa es la diferencia. El tamo no, tú no lo puedes definir. Cambia de lugar. Según el viento se mueve. Pero el árbol, el piadoso que representa al árbol en este pasaje, sí es algo que tú lo puedes definir. Se puede reconocer fácilmente. Es como un árbol. Los cristianos tienen un equilibrio, tienen una doctrina y una práctica. Y quiero que lo escuches y lo voy a volver a decir. El cristiano tiene un equilibrio que está representado en el árbol aquí. Tiene una doctrina, tiene una práctica, un entendimiento. Y una de las grandes características de las personas cristianas es que tienen a Cristo. Es que pertenecen a Cristo.
pertenecen a la esfera espiritual y a lo invisible. Ahora la pregunta es, ¿hay forma en tu vida? ¿Hay coherencia? ¿Hay equilibrio? ¿Hay belleza? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es tu vida? ¿Se puede definir? El tamo no cambia de un lado a otro, no sabes cómo actuará, no sabes, un día querrá algo y luego querrá otra cosa. No lo puedes definir porque es como es un tamo, es un montón de cáscara que es arrebatada por el viento. Pero por eso decía, el cristiano, el piadoso, debe haber una tremenda diferencia, profunda y radical. Tú no puedes comparar el tamo con un árbol, y eso lo voy a explicar luego. La tercera característica del tamo, primero dijimos que el tamo no era más que cáscara. Segundo, dijimos que no tenía forma, a diferencia del árbol que sí lo tiene. La tercera es que es sin raíz. Y esta es una notable diferencia entre el árbol y el montón de tamo. El árbol tiene raíz y el tamo no. Solo el tamo lo puedes amontonar. No está sujeto, se mueve de un lado para otro. Basta respirar con la respiración y entonces se moverá. El salmista dice que si hay viento, desaparecerá. Tamo que arrebata el viento. No arrebatas un árbol porque tiene raíz. Y la tragedia del hombre que no es piadoso y que no es cristiano es que no tiene raíz. O mejor dicho, no tiene cimiento. Es una vida superficial. Puede parecer atractiva para los demás. Pero te pregunto, ¿puede un artista hacer algo con un montón de tamo? No tiene fundamento. Y así es el mundo, no tiene raíz. ¿Sabe de qué depende el tamo? De donde el viento lo lleva. Y así es el mundo. Así es el hombre sin Cristo. Va de un lugar a otro. Hay un dicho muy vulgar: donde calienta el sol, allá está. Así es el tamo. Va de un lugar a otro. No tiene una raíz, no tiene un fundamento, no tiene una base. A diferencia del árbol. ¿Te estás dando cuenta de la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano? La diferencia de un piadoso y un impío, de un creyente y del que no lo es. El mundo no tiene raíz. Como dije, va donde sopla el viento, para allá y para acá. Y esas cosas determinan su vida en una vida incierta, siempre cambiante. Así es el impío. Entonces, dijimos primero que no era más que cáscara el tamo. Luego dijimos que no tenía forma. Tercero, el tamo no tiene raíz. Es por eso que yo decía que el creyente se deleita el domingo pasado en la ley de Jehová. Y él meditaba de día y de noche. Y mira, Pablo en Colosenses 2:7 nos habla de estar arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe. Esa es la diferencia. El árbol tiene una raíz. Está arraigado, como dice Pablo, está sobreedificado, confirmados en la fe. Cuarta característica del tamo, que no tiene vida. O sea, hay una tremenda diferencia entre un montón de tamo y un árbol. El tamo es inerte, no tiene vida, carece de la vida. Jamás obtendremos un crecimiento. Es por eso yo digo que cuando el árbol tiene vida y tiene que crecer, el creyente que está, o el hombre que nace de nuevo, tiene vida y tiene que tener un crecimiento espiritual. Pero el tamo lo puedes dejar miles de años y jamás crecerá. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Pero lo principal de un árbol es que tiene vida. Eso es lo principal. Pero no así el tamo. Y eso es lo que sucede con las personas que están en pecado. Esas personas que están sin Cristo. No importa lo que hagan, nunca mejorarán. Nunca crecerás, nunca se desarrollarán. No importa las habilidades que pueda tener alguien. Pero si no tiene a Cristo, terminarán peor de lo que comenzaron. Esa es la diferencia entre el tamo. Ese es el impío, pero no así el árbol. Mira lo que dice, y el punto de que no tienen vida. Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Y lo que decía, y lo explicaba el domingo pasado, un árbol crece y se desarrolla. Y mira lo que dice Efesios 3, 18, 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, un tamo no tiene vida. Luego pasamos a otro punto del tamo. Ya vamos a entrar al árbol. Punto número 5 es que el tamo no da fruto. Un tamo jamás producirá fruto y es inútil. ¿Por qué? Porque no tiene vida. No hay vida sin Cristo, y es lo que podamos y quiero que podamos entender. Nunca se proporcionará una verdadera satisfacción. Jamás un impío tendrá una verdadera satisfacción. Y yo decía que el libro de los Salmos nos muestra la doctrina de ser bienaventurados, de ser felices. Entonces, jamás un impío logrará la verdadera felicidad o la verdadera bienaventuranza, porque jamás podrá tener vida, raíz, no es más que cáscara, no tiene forma y es sin fruto. Mira lo que dice Pablo en Romanos 6:20. Él dice que qué satisfacción tuviste o tuvieron cuando fueron esclavos del pecado. Eso es lo que habla Romanos del capítulo 6:20 en adelante. ¿Qué fruto tuvisteis cuando servías o eras esclavo del pecado? Y ahora que eres siervo de la justicia, Pablo hace un llamado. Ahora que somos siervos de la justicia, antes todo lo que hiciste no tuviste ninguna satisfacción, os avergonzáis ahora de aquello. Eso es lo que Pablo allí enseña en Romanos 6:20. Ahora, el salmista nos quiere mostrar que el hombre piadoso que tiene una relación correcta con Dios, que es cristiano y que es verdaderamente bienaventurado, escúchalo bien, es semejante a un árbol plantado junto a corrientes de agua. Para pasar a mostrarte lo que es o las características de un árbol, de un cristiano, de un piadoso, quiero recordarte que el tamo no es más que cáscara. Cuando es extraído ese grano, después de ser trillado, tamizado, lo último que queda es la cáscara. Y eso es lo que es el tamo. Cáscara que es llevada de un lugar a otro. Así es el hombre sin Cristo. Ese es el hombre que está en pecado. Así estábamos nosotros. Así vivíamos nosotros hasta que la gracia de Cristo nos alcanzó. Hasta que su amor se reveló en nuestros corazones. Es por eso importante decir que hay una profunda y radical diferencia entre un cristiano y el que no es cristiano. Y eso nos quiere mostrar el salmista, la diferencia que hay entre un árbol y el tamo. Ya lo dije. Entonces, ahora el salmista nos muestra lo que es un árbol nuevamente. Número 1. Primero, un árbol es plantado. Serás como árbol plantado. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que ese árbol no está ahí de una forma natural. Alguien vino y lo plantó. Alguien hizo un agujero, alguien excavó y lo plantó. O sea, en otras palabras, en este mundo nadie puede ser cristiano por su propia naturaleza. Al contrario, la Biblia dice que nacimos en pecado, somos pecadores, estamos perdidos. La Biblia dice que somos hijos de ira. Efesios 2:3. Dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. En maldad hemos sido formados. Salmo 51:5. No somos cristianos por algo que hubiésemos hecho nosotros, por nosotros mismos. Porque un árbol no puede plantarse por sí mismo. Y eso es lo que el salmista también nos quiere enseñar. No te convertiste en cristiano por tus buenas obras. No somos salvos por obra.
No es un evangelio por obra, no adquirimos la salvación por obra, como lo dice el texto, no es por obra para que nadie se gloríe. Y si fuera por obra, entonces fue por la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Quiero decir que no te convertiste en cristiano por tus buenas obras. Alguien te plantó en el evangelio, alguien te tomó y cavó un hoyo y te puso ahí en el evangelio. Por eso la Biblia dice que toda planta que plantó mi Padre jamás será desarraigada. No estamos aquí en el evangelio porque hicimos algo o porque Dios vio, como muchos enseñan, algo allá en la eternidad, que yo iba a ser receptor del evangelio. Es por eso que Él me escogió. No, Él me escogió estando perdido. Y como explica Pablo también en Romanos, cuando habla de la elección en que hace Dios de Esaú y Jacob. Éramos de la misma masa, dice Pablo allí. Estábamos perdidos, íbamos camino al infierno, pero a Dios le plació apartarme a mí y apartarte a ti. Por algo que no lo entendemos y no lo comprendemos. Porque Él me eligió a mí y no a otro, pero te lo digo, fue por su gracia y por su amor. Quiero decirte, el que Dios me haya salvado, y como lo dijo alguien y quedó tan grabado en mi mente, estábamos todos perdidos, pero el que Dios me haya salvado, eso es gracia. Y el que si no me hubiera salvado es justicia, porque eso es lo que merecíamos, el infierno. O sea, cuando Dios salva a alguien es gracia, pero cuando no lo salva es justicia, porque eso es lo que merece el hombre por su pecado. Por favor, graba esto. Si Dios te ha salvado es gracia, y al que no ha salvado es justicia, porque eso es lo que el hombre merece. Entonces no somos cristianos por algo que hubiésemos hecho nosotros mismos, porque un árbol no puede plantarse por sí mismo, y eso es lo que el salmista nos quiere enseñar. No te convertiste en cristiano por tus buenas obras, ni siquiera por dar tus bienes por amor, o por dar tus bienes para dar de comer a los pobres, como lo dice Corintios 13. No estamos ahí, no estamos en el evangelio. Hemos sido plantados y ese es el mensaje. Ha sido otro el que nos ha plantado. Y eso nos lleva a la esencia misma de lo que es el evangelio. El Señor Jesucristo, a través y por medio del Espíritu Santo, nos ha plantado. Y es lo que dice Juan 13:16, un texto que todos conocemos: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no siga siendo tamo, sino que se convierta en un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. No fue tu búsqueda por Dios, no fue tu esfuerzo. Es más, estábamos extraviados, estábamos perdidos, éramos hijos de ira. Él nos encontró, fue su muerte sacrificial, fue su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Hemos sido redimidos por Cristo. Eso es plantar. Y lo primero, el árbol es plantado. Esa es la actuación de Dios, como lo dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 de Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, la primera característica del árbol es que es plantado. Lo segundo es que Dios nos crea de nuevo. Él pone una nueva vida en nosotros, nuevos hombres, nuevas mujeres. Como lo dije, es un cambio radical. Éramos un montón de desecho. Éramos tamo que carecía de vida, pero ahora somos árboles que hemos sido llamados o que hemos sido plantados. Juan 3:7. Os es necesario nacer de nuevo. Sí, hemos sido salvos por gracia. No hemos hecho nada. La salvación es de principio a fin del Señor, como lo dice Jonás 2:9. Las salvaciones de Jehová, o las salvaciones del Señor. Pero debemos ser regenerados. Debemos ser cambiados, en lo que le dice el Señor a Nicodemo, para ser parte del cuerpo de Cristo. El primer Adán cayó y ese es el primer hombre. Ese hombre era perfecto. De modo que si se volviera a crear otro hombre perfecto, volvería a caer y sucumbiría ante los ataques del diablo. Así que Dios dijo: voy a crear un nuevo tipo de género de humano. Enviaré a mi propio hijo y él adoptará la naturaleza humana
porque Él es la cabeza del nuevo género humano. El Hijo de Dios, Él tiene vida para el hombre y para la mujer. Ahora, ¿cómo puedo obtener esa vida? Y la respuesta es que existe un poder que puede tomarte y plantarte como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiero decir que cuando hablamos de Adán en el huerto, y hay algo muy importante y que quiero compartirlo contigo. Ciertamente Adán no tenía pecado, pero Adán necesitaba ser redimido. Adán necesitaba ser salvo. Es por eso que Dios, que en la eternidad allá nos había escogido, allá había planeado, había decretado enviarnos a Cristo. Adán estaba sin pecado, pero necesitaba ser salvo. Ahora, ¿cómo puedo obtener esa vida? La respuesta es que existe un poder que, como dije, puede tomarte y puede plantarte. Quiero preguntarte, ¿has plantado alguna vez un árbol? Hay que tener un rastrillo, una pala. Y antes de introducir el árbol, ahora luego que está depositado hay que echar la tierra de nuevo y compactarla. Es un proceso duro. De la misma manera, convertirnos en cristianos no es un proceso fácil. Hay una obra completa donde actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, quiero llevarte a esa obra que plantea el salmista como árbol plantado. Ahora, todo depende de dónde lo plantes. El secreto del cristiano es que está plantado junto a corrientes de agua viva. No es el desierto, no es el clima de una montaña, no es en una montaña o en la cima de una montaña, sino que es a un majestuoso río que fluye a través de un valle fértil, que es hermoso, rodeado por una maravillosa tierra. Y ahí es donde estamos plantados, y es lo que sucede a un hombre y a una mujer que nace de nuevo y es regenerado. Ahora, primero dije que el árbol plantado, alguien lo plantó. No fueron nuestras obras, no fue algo que nosotros hicimos. Luego, dije que Dios nos crea nuevo. Y dije que la característica de este árbol es que no está plantado en cualquier lugar. Está plantado junto a corrientes de agua viva. Ahora quiero decir, el agua viva es Cristo. Aquí no es que tratemos de ser mejor. No es que son nuestras propias fuerzas. No. Hemos sido injertados a Cristo. Él es la vida, Él es el sustento. Escucha, Él es la humedad. Todo procede de este bendito río de vida, que es el Hijo de Dios, que se encarnó y murió y resucitó a fin de que pudiésemos disfrutar de ello. Por eso Cristo es la cabeza que controla todo el cuerpo, que somos nosotros, corrientes de agua. En otras palabras, quiero decirte, hay un suministro inagotable para aquellos que hemos sido plantados junto a esas corrientes de agua viva. Es inagotable. Ese es Dios, inagotable, Dios mismo. O sea, recibimos la mismísima vida de Dios. En otras palabras, somos partícipes de su naturaleza. Y estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y es lo que dice Pedro, en 2 de Pedro 1:4. Por eso quiero que, para ir concluyendo este sermón, que repasemos esto. No nos convertimos en cristianos como resultado de lo que nos sucede, no como resultado de lo que hacemos. O sea, no nos convertimos en cristianos como resultado de lo que nos sucede, sino o no de lo que hacemos. O sea, fuimos convertidos en cristianos por lo que nos sucedió, por la obra de Cristo, no por algo que nosotros hubiésemos hecho o que hacemos.
O sea, en otras palabras, nos plantaron, nos pusieron en Cristo. Quiero preguntarte, ¿has pasado por ese proceso? ¿Han excavado o excavado en tu vida? ¿Te han desmenuzado? ¿Has conocido esa bendita mano que te toma y te pone en Cristo? Quiero decirte que eso es lo más glorioso. Entonces llegas a decir en ese proceso, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Ahora, ¿cuál es el resultado que lleva esta maravillosa obra del Espíritu Santo sobre el hombre y la mujer regenerada? Y este es mi tercer punto de lo que es un árbol. Ese árbol da fruto. Y es lo que dice el texto: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, el primer resultado de un árbol que ha sido plantado por la obra de Cristo o por la mano de Cristo, por medio del Espíritu Santo, es que ese árbol dará fruto. Por eso decía anteriormente y lo comparaba: el tamo es la cáscara, que el viento la mueve de un lugar a otro, pero un árbol tiene raíz, un árbol tiene fruto, tiene un fundamento. Entonces debe haber una diferencia radical entre el que es creyente y el que no es creyente. Es como decía, tú ves a un creyente de hoy con un no creyente y tú verás que actúan de la misma manera de lunes a sábado. La única diferencia es que el que es creyente el día domingo asistirá a la iglesia. Pero aquí el salmista me muestra que hay una profunda y radical diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. El verdadero árbol que es plantado junto a esa corriente de agua que es Cristo, que es inagotable, el resultado es que dará fruto a su tiempo. O sea, un verdadero creyente da fruto como sucede con un árbol. No, el árbol no da un fruto inesperado en un tiempo inesperado. Hay un proceso. Por eso yo decía que alguien no es cristiano en un momento de arrebato. No se trata de una manera compulsiva o porque empieza un año nuevo. Alguien no se hace cristiano porque murió un familiar o porque haya sufrido una enfermedad. Conozco a muchos y en la experiencia que he tenido, muchos claman a Dios y se aferran a Dios cuando están enfermos. Tienen arrebatos de cristiano de una manera compulsiva porque se enferman. No, esos no son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son hombres y mujeres que tienen una vida gobernada por la verdad, una vida arraigada en Cristo el Señor, que tiene raíces, que extrae su sustento diario de ese glorioso río que fluye, como lo dice Pablo en Gálatas 5, 22, 23, donde aparecen esos frutos que dice el apóstol Pablo. Ese es el verdadero cristiano que está plantado junto a aguas de corrientes vivas, que es Cristo mismo y que es inagotable esa fuente. Cristo es la peña. Cristo es el agua viva, como aparece allí en el Antiguo Testamento. Cristo es la roca de la cual fluye una agua, aleluya, viva, la cual es inagotable. Si estás ahí, entonces darás fruto. Y quiero decirte que el fruto son una de las cosas que comienzan a aparecer en la vida de un hombre y una mujer que ha sido plantado junto a corrientes de agua viva. Si tú no eres un hombre o una mujer que da fruto, entonces no eres más que tamo que arrebata el viento y que tu propio, el aliento, el aire que sale de nuestra boca lo puede mover de un lado a otro. No sabe, va en busca de la verdad y de la felicidad de un lado a otro, pero no así el árbol. Mira, dice que no solo este árbol da fruto, sino que su hoja no cae. Quiero volver a recordarte que nuestra felicidad no depende de las circunstancias o de los acontecimientos, porque o si no la pierdes con prontitud. Los verdaderos creyentes no tienen temor a los tiempos malos y a las malas noticias. Voy a decirlo de verdad. El árbol que da fruto, dice el texto aquí, su hoja no cae. No depende de la circunstancia el verdadero creyente.
o de los acontecimientos, no tienen temor a los tiempos malos. Y cuando digo esto, nos aferramos a las promesas de Cristo y no como mucha gente lo está haciendo hoy, abriendo la Biblia en el Salmo 91 y tomándolo como, no sé, como un amuleto. O como muchos cristianos que toman esa palabra, nada tocará tu morada en este tiempo en que estamos viviendo. Ni plaga tocará tu morada, y se aferran a eso, y no me puedo enfermar, y no me puede pasar esto ni esto otro, porque esta es la promesa de Dios. Y tomamos como amuleto, sabiendo que, y como dice aquí, su hoja no cae, no importa lo que pase, no importa lo que viva el verdadero creyente. Su hoja no cae, su hoja frente a la tempestad, a la tormenta, tiempos malos, malas noticias, permanecerá. Conozco a cristianos que han terminado de ser cristianos después de una mala noticia. Mira lo que dice el Salmo 112, 6 y 8. Por lo cual no resbalará jamás. Ese es el verdadero creyente. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, por lo cual no resbalará jamás. Eso dice el Salmo 112, 6 y 8. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. No importa lo que suceda en tu vida, tu hoja no caerá jamás. Su hoja no caerá jamás de ese árbol, no importa la sequía. Ese río no se seca jamás, jamás sus raíces carecen de humedad. Y esto es lo más glorioso de la vida cristiana. Nos prepara para todo lo que nos pueda suceder. Enfermedad, desgracia, pérdidas, para la muerte de un ser querido, para nuestra propia muerte. No importa lo que estés pasando, estoy plantado junto a corrientes de agua viva que no fallarán jamás. Salmo 92. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Verso 14. Aún en la vejez. Salmo 92, 14. Dios ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. El Señor es nuestro ayudador, no temerá lo que me pueda hacer el hombre. Eso dice Hebreos 13, 5, 6. Salmo 37, 25. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado. Pablo dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Pablo dijo: sé vivir humildemente y tener en abundancia. Y él dijo: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. No importa la tormenta, el huracán, que soplen tornado, que todo caiga sobre mí, no importa. Como dijo Job, Pablo, perdón, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No importa lo que suceda a tu alrededor, no importa lo que pase a tu alrededor, si tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, tu hoja no caerá, dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quiero terminar leyendo un hermoso himno de Charles Wesley que se titula Cariñoso Salvador, que dice así, la letra: cariñoso Salvador huyó de la tempestad, a su seno protector fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud guía mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo da salud, guías tierno al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad exalzaré. Gracia plena hallo en ti para mi maldad limpiar. Que esta fluya para mí, quiero puro en ti morar. Tú el vivo manantial, déjame de ti beber.
que tu vida eterna brote siempre en mi ser. Padre, quiero darte gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que es tan importante y necesaria. Gracias, Señor, por asistirnos con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por la obra gloriosa que hiciste en nosotros. Gracias, Señor, por estas promesas de tu palabra, la cual hemos compartido en este día. Y poder mostrar a nuestros hermanos esta gran diferencia, Señor, de la que hay entre el impío y el piadoso. Gracias por estos sermones que he podido compartir en estos 2 domingos, Señor. Que tu gracia y que tu misericordia y que la comunión de tu Espíritu sea con todos nosotros. Amén.